Muy buenas, mi nombre es Mauricio Monge, soy el líder de la práctica en gestión de datos para la empresa BD Consultores y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que hoy afecta la práctica de negocios en prácticamente todas las industrias, que es el tema de gobierno de datos y cómo esto afecta positivamente en los procesos de transformación digital. Antes que nada, quisiera hacer un poquito de retrospectiva. A veces no nos damos cuenta de los cambios que han venido surgiendo. Y los invito a que recuerden qué estaban haciendo hace 20 años. Pues hace 20 años alquilábamos películas en tiendas de videoclubs. Y pues existía, digamos, eran los inicios prácticamente de la telefonía móvil, donde teníamos un teléfono tan popular que hoy no existe, ni siquiera la compañía existe, que era el 5120. ¿Qué hacían en ese tiempo la banca? ¿Qué era el foco? ¿Cuál era la prioridad? La prioridad en ese tiempo era el desarrollo de sucursales, el desarrollo de algunos tipos de comodidades dentro de la sucursal para las personas que iban a esa sucursal, y tal vez recordarán también que existían grandes filas de personas tratando de sacar dinero de los cajeros automáticos. En ese tiempo pues ya era, por así decir, una tecnología muy cimentada para ese tiempo. ¿Qué estaba sucediendo hace 10 años? En el 2009. En el 2009 comprábamos música en tiendas especializadas de música, y también, si recordarán, teníamos teléfonos de igual muy populares en ese tiempo, y tal vez el más representativo de ese momento era el BlackBerry. De nuevo, una compañía que hoy tampoco existe. ¿Qué hacían los bancos en ese tiempo? Pues estamos viviendo una crisis financiera mundial, estamos viendo la quiebra de grandes conglomerados financieros en Estados Unidos como Lehman Brothers. Se empieza a popularizar de manera fuerte la banca en línea, la banca a los portales bancarios, y en ese tiempo también se empezaron a popularizar pues los cajeros automáticos tipo kiosco multiservicio. ¿Qué está pasando en el 2019? En el 2019 tenemos una predominancia de marcas de telefonía que en aquellos tiempos, hace 10 años y hace 20 años, ni siquiera ni por la sombra existían. Llamémosle a Apple, BlackBerry, Huawei, Samsung. Estamos moviéndonos o movilizándonos a través de una aplicación como Uber a nuestros trabajos, a nuestras casas, y nuestras vacaciones las planeamos a través de plataformas como Airbnb. ¿Qué está pasando hoy, 2019, en los bancos? Pues nos enfrentamos a que la predominancia del uso de servicios financieros a través del móvil, los bancos prácticamente están reduciendo sus inversiones en la infraestructura de sucursales. Los nuevos canales de atención, de servicio y de venta de nuevos servicios financieros son las redes sociales, y tenemos una amenaza importante a los métodos tradicionales de provisión de servicios financieros, que son las fintech, empresas que hoy nacen bajo el concepto por el que nació en su momento Uber, por el que nació en su momento Airbnb, y vienen a romper paradigmas asociados a la provisión de servicios financieros. ¿Qué pasará en el 2029? Pues eso nadie lo sabe. Lo único que podemos saber es el hoy, y puede pues a partir de ese hoy suponer una serie de cambios importantes en la manera en cómo los bancos y las empresas van a trabajar en los próximos 10 años a través de ello. Hoy nos encontramos en la revolución, ingresando o desarrollando un nuevo paradigma, que es la revolución 4.0. Esa revolución 4.0 parte de la premisa que existen
una cantidad muy importante de tecnologías disruptivas que vienen a cambiar la manera en cómo la gente interactúa, la manera en cómo la gente compra, la manera en cómo la gente consume los servicios de las diferentes empresas. Algunas de esas tecnologías son el blockchain, la inteligencia artificial, los chatbots y demás, la realidad virtual y demás tecnologías que vienen a cambiar la forma en cómo la gente interactúa, y evidentemente eso impactará la manera en cómo los negocios trabajarán de cara a satisfacer esas necesidades de las personas. Se dice que hoy estamos en un momento donde, al igual que la tecnología, los cambios vienen a darse de manera exponencial. Se dice que a partir del 2019 las empresas tienen dos opciones: o crecer de manera lineal, como han venido haciéndolo a lo largo de los últimos años, o crecer de manera exponencial. Y ese crecimiento exponencial necesariamente está influenciado por las diferentes tecnologías disruptivas que existen hoy y que definitivamente cambiarán el panorama dentro de los próximos 10 años en la forma de hacer negocios de las empresas. Dentro de esa diferencia entre las empresas que crecen de forma lineal y las empresas que crecen de forma exponencial está la disrupción. La disrupción no solamente en la tecnología, sino en la forma de hacer negocios. Si la norma a partir de este momento de la revolución 4.0 es el cambio, es la adaptación, como empresa, ¿qué vamos a hacer para poder estar en ese nivel exponencial? Veamos tan solo algunos ejemplos de lo que Gartner, como firma mundial que analiza estos temas, ha identificado como tecnologías emergentes disruptivas en este momento. Esta primera gráfica es el famoso Gartner Hype Cycle, que es un estudio, un análisis que hace Gartner de las tecnologías nuevas que están haciendo disrupción en este momento en el mercado. Cosas que suenan como de ciencia ficción, pero son una realidad. Inteligencia artificial emocional es un ejemplo. Impresión en 3D a niveles de nanoescala, datos sintéticos, biochips, son ejemplos de tecnologías que vienen a cambiar el mundo en los próximos 10 años. Y hagamos un drill down, un poquito de acercamiento de algunas de esas tecnologías. Inteligencia artificial. De inteligencia artificial podemos ver un número sumamente importante de tecnologías que están en pleno desarrollo, en proceso de desarrollo, algunas de ellas con un nivel de madurez bastante alto. Las vemos en la segunda gráfica, por ejemplo, reconocimiento de voz, aceleradores GPU y otras tecnologías que vienen rompiendo paradigmas como vehículos autónomos, computación cognitiva, asistentes virtuales, una serie de tecnologías que definitivamente están presentes hoy, que van a hacer cosas muy diferentes en la manera de hacer negocios en los próximos 10 años. Vean ustedes que tan solo en el mundo, en lo que responde a inteligencia artificial, se están invirtiendo grandes cantidades de dinero por parte de las potencias mundiales en la investigación y el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Las dos economías que llevan la delantera en este mundo son Estados Unidos y China, y en tercer lugar Estados Unidos. Se dice que estamos llegando en el 2019 al grado de inversión en startups como existió en el año 2000 para las empresas.com. Y este video que está en esta filmina es tan solo un ejemplo de la manera en cómo de manera simple se hace uso de una combinación de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones para generar un servicio totalmente autónomo sin dependencia de personas para lo que es el cobro de comida.
Como se puede observar, a simple vista, el uso y la combinación de estas tecnologías pueden generar cambios altamente disruptivos en cualquier modelo de negocio. Por lo tanto, las empresas deben estar más que preparadas. Ahora sí, hablemos de las fintech en la industria financiera. Las fintech nacieron con datos. Los datos son parte de su ADN. Solo en Latinoamérica, el año pasado se crearon 75 compañías nuevas de servicios financieros en el mundo de las fintech. Y la mayor parte de esas inversiones en el mundo alrededor de las fintech se está dando en lo que respecta al manejo de pagos y remesas, fintech para mercados de capital y analytics de datos. Son nuevas empresas que vienen a romper paradigmas tradicionales en el sector financiero, cuya inversión nace de estas, en el caso de Latinoamérica, de estas economías. Europa, por ejemplo, es el mayor inversor en Latinoamérica de nuevas startups. Se dice que desde el 2014 a la fecha se han hecho la mayor cantidad de inversiones de empresas de este tipo y en Latinoamérica, solo en Latinoamérica se han hecho inversiones por 111 mil millones de dólares según Forbes alrededor del tema fintech. Hay empresas cuyos modelos tradicionales vienen transformándose de manera importante. Uno de esos casos es Banco BBVA, que ha hecho cambios importantes en la manera en cómo su paradigma tradicional cambia en función de los datos. Hay varios artículos que publica BBVA alrededor del tema y nos parece sumamente interesante que ellos prácticamente el 35% de sus inversiones en innovación lo invierten en el tema datos. Pero no solamente esa transformación se queda ahí. Han hecho cambios importantes desde el punto de vista humano. Por ejemplo, BBVA entiende la importancia de traer talento digital de otras industrias para que ese conocimiento o esa experiencia en esas industrias se traiga al modelo tradicional bancario. Entonces, el talento digital es uno de los pilares que ellos llaman en su proceso de transformación. El otro concepto es la personalización y medición. En esa revolución 4.0 todo es personalización. Personas que en un momento determinado del tiempo ocupan o consumen un servicio financiero a la carta, prácticamente, hecho a la medida. Entonces, BBVA entiende que para poder llegar a esa personalización se requieren partners o alianzas estratégicas para poder, a través de los datos, entender cuál es ese producto que satisface una necesidad en un momento determinado del tiempo para ese usuario. Por otro lado, digitalizan absolutamente toda la experiencia del cliente, promueven ese mundo hiperconectado. Y algo interesante que hace BBVA es que encamina a todos esos posibles usuarios, todos esos posibles clientes hacia los servicios del banco de manera muy humana. Lanzan un servicio llamado Aprendiendo Juntos, donde exponen a diferentes personalidades, escritores, profesores de secundaria, sobre temas diversos. Y eso atrae necesariamente la atención de las personas presentes en redes sociales para la promoción de los servicios de BBVA. Diseñan productos tipo One Click, son productos inteligentes, son productos que se consumen de una forma muy sencilla por parte de los clientes de BBVA y la premisa por la que ellos parten es que sean productos One Click. En un teléfono, un clic, un servicio. Y finalmente optimizan la relación. Hacen las cosas fáciles, hacen las cosas sencillas para la gente y adicionalmente les crean buen servicio. Los resultados que hoy este grupo tiene es que de los 24 millones de clientes que tienen, ya 19,3 millones se relacionan a través del banco por medio de la interfaz móvil. Los bancos y todas las industrias están experimentando pues una serie de fenómenos muy interesantes en esta revolución 4.0. Una de ellas es la explosión en el volumen de datos. Hay una cantidad importante de nuevos tipos de usuarios
tanto usuarios internos como usuarios externos de los servicios. Hay nuevos tipos de datos, hay personas y aparatos conectados al Internet que generan continuamente información que puede ser aprovechada justamente para armar esos niveles esperados de personalización y de entendimiento de lo que sucede en el mercado. Hay una cantidad también bastante importante de datos que hoy residen en data centers en la nube. Se dice que en el 92% del tráfico del data center posiblemente vendrá de la nube en el 2022, eso lo dice Gartner. Y por otro lado, tenemos el otro fenómeno que es el Machine Learning, donde tendremos posiblemente en el 2022 y de igual modo 1 billón de trabajadores asistidos por tecnologías de Machine Learning y de inteligencia artificial para acompañarlos en su día a día. Como hemos hablado, los datos son el cimiento de esa transformación digital. Con los datos podemos diseñar esos nuevos modelos de negocio, podemos abordar de forma adecuada a esos nuevos usuarios, podemos diseñar nuevos procesos. Incluso las regulaciones hoy en día están muy orientadas a gobernar el dato. Para esa transformación digital, para dar un paso seguro hacia esa transformación digital, necesariamente ocupamos datos. Y ocupamos datos gobernados. Es ahí donde la importancia del gobierno de datos viene a cobrar una relevancia bastante importante, justamente por acompañar a las organizaciones en esa revolución 4.0, dándole un cimiento real, un cimiento consolidado de cómo los datos deben funcionar para poder dar esos pasos hacia la transformación digital. Aquí hay algunas estadísticas de Forbes. Dice que los datos de baja calidad imponen costos y riesgos a las empresas. Se calcula que al año solo en Estados Unidos 600.000 billones de dólares se pierden por problemas en la calidad de la información. Eso se mide a través del daño reputacional, pérdidas o información errónea para la toma de decisiones, oportunidades perdidas, ingresos o gastos generados a través de la mala calidad de información. Por acá hay otros quotes importantes, por ejemplo, de The Radian Advisors, que dice que la gobernanza efectiva de los datos y la ausencia de definiciones de datos son citados como los principales impedimentos para el éxito de una iniciativa de Data Lake, por ejemplo. Se dice también que los científicos de datos y profesionales de inteligencia de negocios pasan de entre el 50 y el 90% de su tiempo en procesos de formateo y limpieza de datos antes de poder ser aprovechados. Y por otro lado, una estadística también de Forbes dice que un científico de datos consume la mayor parte de su tiempo haciendo trabajos de gobierno, de administración y formateo de datos, siendo la tarea menos favorita de un científico de datos. ¿Eso por qué está provocado? Bueno, tradicionalmente las empresas han nacido bajo el paradigma de los silos. Tenemos procesos desconectados, áreas de negocio que fueron creciendo independientes una de otra, y eso al final genera pues un cliente insatisfecho. No tenemos visibilidad de dónde se encuentran los datos para la toma de decisiones, tenemos mala calidad en esos diferentes repositorios de información, y por otro lado tenemos un alto grado de fragmentación. ¿Eso qué provoca al final? Pues una poca fiabilidad, y esa poca fiabilidad a su vez es un impedimento para la transformación digital. Es interesante porque, como hemos venido hablando en el ejemplo de la banca vive sobre un mar de información, vive sobre grandes repositorios de datos que hoy por hoy no son aprovechados. En cambio, las fintech nacen con los datos como parte de su ADN. Pero ¿qué pasaría si esos bancos, si esas grandes organizaciones sacaran mayor provecho a sus datos, sacaran mayor provecho a esos mares de información, a esa cantidad importante de información para poder competir en igualdad de condiciones con las fintech? Yo creería que las cosas serían muy distintas. Entonces, ¿qué es un gobierno de datos y para qué funciona? Bueno, fundamentalmente un gobierno de datos nace para administrar la relación y poner a trabajar de forma organizada a estos tres actores dentro de la organización: el que crea el dato, el que lo administra y el que lo utiliza. ¿Cómo se mapea eso dentro de una organización? Por ejemplo, ¿quién crea el dato?
Las personas que están en las plataformas de servicio de cara al cliente. ¿Quién lo administra? Pues las personas que con esa información tienen que reportar datos o reportar información a los supervisores o a los reguladores. ¿Y quién lo utiliza? Las personas que están más enfocados en el tema de estrategia, inteligencia de negocios, analítica e inteligencia artificial. Esos tres actores son sumamente relevantes porque son ellos con los que hay que organizar, son con los que hay que trabajar para que este gobierno de datos sea efectivo. Las organizaciones del sector financiero normalmente implementan estos proyectos por estas 4 razones. Para mejorar en lo que respecta a gobernabilidad, riesgo y cumplimiento, para dar un cumplimiento adecuado de cara al regulador y no recibir multas, para reducir costos cuando se está experimentando altas inversiones o altos gastos por reprocesos, cuando se quieren adquirir y retener nuevos clientes, o adquirir nuevos clientes y retener los actuales, y también para mejorar la toma de decisiones, cuando no se tiene un nivel de confianza, un nivel de certeza de la información que se está utilizando para la toma de decisiones. Muchas veces esos actores, en función de esas necesidades que previamente les comenté, pues tienen un divorcio, ¿no? Existen procesos de gobierno de datos, existen iniciativas en las organizaciones que nacen desde el área ejecutiva, pero normalmente existe un divorcio entre esa área ejecutiva y la operación. Entonces, estos programas de gobierno y las tecnologías que nacen para poder apoyar estos programas de gobierno, justamente vienen a cerrar esa brecha que existe entre ese patrocinio ejecutivo y los generadores y administradores de datos, tomando relevancia nuevas personas o nuevos roles en las organizaciones, como lo son los data stewards o los dueños de datos, en medio de ese proceso y esa coordinación entre esos diferentes actores, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? Pues si hoy tomamos en cuenta que el dato se considera un activo estratégico, que hay nuevos consumidores de datos, hay nuevas regulaciones y hay un aumento importante en el nivel de datos en nuestra organización, pues es sumamente clave poder administrar claramente esa comunicación, esa colaboración entre los diferentes actores de la compañía. ¿De qué se trata el gobierno de datos? Es un concepto bastante sencillo, es un concepto bastante simple. Primero que todo, no es tecnología. Es adecuar personas, adecuar procesos y sostener esas dos diferentes aristas sobre la tecnología para poder dar un buen gobierno de esos datos. El gobierno de datos puede tener diferentes sabores, llamémosle, desde el punto de vista de responsabilidad o ownership sobre la información, el acceso a esa información, quién usa, a qué hora y bajo qué circunstancias la información, los niveles de seguridad a esa información, las reglas que me permiten a mí confiar en la calidad de esa información y el conocimiento que se genera a partir de la unión de esos diferentes fragmentos de información a lo largo de la empresa. Para dar pasos concretos hacia el gobierno de datos hay que ejecutar una serie de actividades cíclicas. Esto es importante aclarar que el gobierno de datos no es un proceso, no es un proyecto, no tiene un comportamiento de un proyecto que inicia y finaliza, sino que es un proceso de mejora continua donde se ejecutan 4 grandes actividades, desde descubrir, ¿a qué nos referimos en descubrir? En descubrir información, en descubrir cómo están esos datos, qué tan seguros son, definir qué es clasificar esos datos, definir reglas, definir indicadores de cómo quiero o espero que esa información se esté, ¿verdad? Para poder hacer esa mejor toma de decisiones, aplicar esas reglas, aplicar ese flujo de trabajo, esas integraciones para poder tener una única vista de esa información y finalmente medir y monitorar el progreso de ese plan que yo me tracé en la etapa 2. Al final todo esto bajo una coordinación muy importante entre el negocio y el área de tecnología, pues entre esas dos áreas debe existir una gestión bastante fuerte alrededor del tema de gobierno de los datos. Existen también, importante que conozcan, diferentes herramientas de madurez para medir en qué grado se encuentra la organización en función de esos niveles de madurez y hay diferentes métricas para hacerlo. Esto es tan solo un ejemplo de una de esas herramientas, este caso es la de Gartner,
que dice que pues las empresas que experimentan o que se encuentran en un nivel de madurez reactivo, pues prácticamente pues, las reglas y los estándares son simplemente requisitos funcionales. Las empresas van pues pasando o van dando saltos hacia ese nivel de madurez hasta llegar a un nivel de madurez que se llama incrustado, donde prácticamente la gobernanza de los datos es una norma, ¿no? Y está adoptada como una función de negocio principal que es sostenible en el tiempo y que considera a los datos un activo estratégico. Sobre las plataformas, pues existen diferentes plataformas. En este caso les estoy mostrando pues una de las plataformas más consolidadas en el mundo y líder en este momento en el mundo para administrar este tipo de retos asociados a la gestión y el gobierno de los datos. En este caso nos referimos a la plataforma de la compañía norteamericana llamada Informatica Corporation, que dispone de una serie de elementos funcionales para administrar los diferentes retos que impone el gobierno de los datos. Hablamos de primero integrar los datos. Necesito pues tener formas sencillas para acceder a esa información en diferentes tiempos. De igual modo el Big Data, cuando estamos refiriéndonos a información de alto volumen, datos no estructurados, cuando debemos administrar información que no solamente está en nuestras bases de datos locales, sino que también está en la nube, pues Informática tiene productos también para administrar esa convivencia híbrida. Data Quality Management, que son los productos que permiten pues administrar esas reglas y ese diagnóstico de información para hacer que la información sea pues de confianza para la toma de decisiones y para los retos que enfrenta nuestra organización. Master Data Management, que son todas aquellas herramientas que permiten pues tener una vista única de la información independientemente de cuántos fragmentos en cuántos sistemas existan de diferentes perspectivas de negocio que son claves para mi organización, ¿no? Llámese en el caso de un banco, una aseguradora o una empresa de retail, mi cliente, mi producto, mi garantía, mi canal de atención, todos esos son datos maestros. Y seguridad, que son todas las herramientas que permiten aplicar procesos de seguridad a esa información. Sobre esas herramientas también existen una serie de soluciones que aprovechan cualidades de estas herramientas para desarrollar otras cosas. Por ejemplo, la herramienta de catálogo que permite tener un diccionario de información de los recursos o de los activos de datos que tiene una organización y determinarlos y detectarlos y a la vez añadirles pues un significado de negocios a esos datos. Las herramientas de gobierno que permiten cerrar ese gap entre la política y la parte operativa para poder monitorear el progreso de nuestra política de gobierno. Las soluciones para generar vistas únicas o de 360 grados de diferentes perspectivas de negocio, llámese un cliente, un producto, un proveedor o los catálogos maestros de nuestra organización. Y finalmente, la herramienta de Data Lake que permite pues tener un Data Lake inteligente de cara a los científicos de datos para que puedan pues dedicar más tiempo a la generación de esos algoritmos y esos análisis sobre los datos versus la preparación de esos datos. Al final un gobierno, ¿verdad?, se compone de una serie de fases tecnológicas o de componentes tecnológicos que permiten acceder, descubrir, consolidar y compartir esa información, a la vez también entender cómo está esa información y gobernarla. Y de esa plataforma, esa gran plataforma de gobierno, se nutren pues las diferentes áreas de la organización para ejecutar de mejor forma su trabajo. A nivel de consumidores nos referimos a las áreas de gobierno, de información, de finanzas, de mercadeo, de inteligencia de negocios, o bien otras áreas como auditoría, cumplimiento, gestión de riesgo y seguridad, que hacen uso de esas herramientas para poder satisfacerse y autoconsumir la información que existe como parte de la dinámica del negocio, ¿no? Uno de los casos de uso más típicos que hemos visto, pues, por lo menos en nuestra experiencia, y que genera mucho valor en las organizaciones, es la disponibilidad de una vista completa de un cliente, una vista 360. Esa vista 360 pues se nutre de las diferentes versiones de información que existen en los diferentes repositorios de mi organización y crean una vista única, con calidad,
de un cliente individual, pero también puede ser un cliente jurídico, puede ser una empresa. Podemos también establecer relaciones entre los productos que nosotros le hemos provisto a ese cliente, los productos y servicios que tiene. Podemos establecer cuáles son esas relaciones de parentesco que hay también entre esos clientes a través de fuentes de referencia. Establecer incluso relaciones organizacionales para saber quién le compra a quién trabaja en dónde. Y sobre esa información maestra también añadir datos transaccionales. ¿Cuáles contratos tiene ese cliente con nosotros? ¿Qué documentos se han generado para él? Las facturas, los tickets de servicio, el historial de compras e incluso llegar a tener un perfil social de ese cliente para entender qué grado de influencia tiene esta persona o esta empresa en una comunidad o a través de otros clientes que también trabajan con nosotros. Tenemos, pues, en esto ya, por lo menos BD Consultores tiene bastantes años de experiencia, más de 12 años en esto, y ha desarrollado varios casos de éxito. Este es un caso de éxito mundial, donde se ha documentado cómo una organización como lo es Bank of America logró aumentar los ingresos del banco a través de una iniciativa de gobierno de datos, donde se midió a través del momento que se realizó la compra de Bank of America, de Merrill Lynch, lograron generar una vista única a través de ese concepto de Master Data Management de los clientes para poder aumentar la productividad de los asesores financieros, aumentar los esfuerzos y el grado de cumplimiento del área de marketing y pues los diferentes ahorros en otras partes, ¿no? Aquí lo que lograron hacer fue generar una vista única de su cliente, de cuáles eran los productos que tenían esos clientes y también cuáles de esos clientes podían ser prospectos para otros productos. Entonces hicieron a través de la fusión que hubo entre esos dos bancos una vista completa de esos clientes y eso pues está posibilitando la generación de muchos ingresos en este caso, para el banco. ¿Cómo empezar un proyecto de estos? Bueno, la mejor recomendación que yo les puedo dar es el tratar de hacer o de convivir una estrategia o un programa marco de gobierno con la tecnología, pues debemos dar resultados en el corto plazo. Un marco de gobierno se compone de muchos elementos, pero en general hemos visto que normalmente se compone de estos elementos que están en esta parte. Tenemos estándares que se definen a lo largo de la empresa, una organización que administre el programa de gobierno, procesos de negocio bien definidos para administrar ese programa de gobierno, una serie de herramientas que me soportarán esos procesos y esa organización y esos estándares, y sobre ellos una política y procedimientos claros alrededor de los diferentes elementos que componen esa administración, ese gobierno de datos y lineamientos generales que son básicamente los lineamientos que definirán el progreso en el programa de gobierno. Y todo eso, para todos esos marcos de gobierno existen herramientas tecnológicas que no solamente permiten estructurar ese programa de gobierno y dar seguimiento, sino que también ir hacia los datos, ir hacia los procesos, ir hacia las técnicas para poder administrar la información de manera correcta. Nosotros creemos que cualquier iniciativa disruptiva es valiosa para una organización, pero no podemos dar pasos hacia esa disrupción sin un paso seguro. Gobierno de datos definitivamente es un elemento fundamental, un elemento core de nuestras organizaciones hoy en día que puede acompañar todas esas iniciativas estratégicas. Y si estamos pensando en iniciativas de blockchain, iniciativas de inteligencia artificial, de big data, de lo que sea, incluso de temas más tradicionales como lo son la implementación de una herramienta de CRM, una nueva implementación de una solución core para administrar algún proceso de negocios, definitivamente gobierno de datos es un paso fundamental para poder dar paso seguro a ese tipo de iniciativas.
pues eso es lo que les teníamos previsto presentarles el día de hoy. Les agradecemos el tiempo y nos estamos conversando en un futuro webinar alrededor de todos estos temas. Gracias.